Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Gina Tacho, soy docente del área de la salud y vamos a iniciar de manera formal el segundo curso de Store de Bliss. El sábado pasado tuvimos la oportunidad de realizar el primer curso, el cual, por petición de otros profesionales de la salud, daremos el segundo curso el día de hoy. Completamente gratis, no tiene necesidad de descargar ningún tipo de aplicación, solamente necesitar WhatsApp. El propósito del curso es que tengamos más personas capacitadas sobre el protocolo de control de la hemorragia. No es un curso para saber los tipos de hemorragia, es para saber el protocolo para controlarlo. Así como también despejar múltiples dudas que aún se tienen sobre el uso de algunos dispositivos y de actuaciones que ya no deben realizarse. Espero les guste y sean todos bienvenidos a Store de Bliss. Para poder conocer el propósito de Store de Bliss, debemos remontarnos en la historia. Muchos instructores caen en ese pequeño error de no dar a conocer la historia de dónde viene. Store de Bliss viene a partir de que en el año 2012, en diciembre de ese año, hubo uno de los primeros, creo que fue el primero, si no me equivoco, el primer atentado violento en una secundaria en Connecticut, en donde 28 personas mueren, entre ellas el conserje, el victimario y la progenitora del victimario. Obviamente que esto trae una de las tantas calamidades que ha azotado a ese país y posteriormente continúan dándose. Entonces, a partir de ese momento comienzan las estrategias en donde se da el inicio a conocer cómo controlar la hemorragia. Este curso va dirigido a todo público, personal de enfermería, personal paramédico, puesto de que deben saber el protocolo para controlar las hemorragias fuera de las instituciones hospitalarias, por el personal médico, personal bomberil, docentes, por personal fitness, militares, policías, entre otros. Es decir, que al igual que BLS y atención a las víctimas por ataque de agentes químicos, es un curso que todo personal debe conocer. Y por eso no tiene distinción profesional a quién va dirigido. Siguiendo el mismo orden de ideas de la historia de Store de Bliss, debemos destacar la iniciativa del Dr. Jacob. El Dr. Jacob es un cirujano de Estados Unidos perteneciente al Comité de Trauma, el cual meses posteriores a la masacre en la secundaria pide verificar y revisar los diferentes tipos de autopsia, en donde se evidencia que todos los pacientes murieron por una hemorragia masiva que pudo haber sido controlada siempre y cuando hubiera personal capacitado. Es en ese momento que deciden tomar acciones para poder obviamente realizar un programa que pudiera ayudar a los docentes en un futuro y al transeúnte en general. En ese momento, el Dr. Jacob junto con otros médicos deciden instaurar el Consejo de Hartford. El Consejo de Hartford es un grupo de médicos que, igual que los que crearon la American Heart, de donde nace el curso de BLS, un consejo parecido al de BLS, crean el Consejo de Hartford. Se llama así porque fue la primera ciudad donde deciden instaurarlo. Sin embargo, se han ido reuniendo todos los años en diferentes tipos de ciudades. Como pueden ver, no es un grupo ostentoso, son personas normales como nosotros, simplemente que tuvieron la iniciativa de crear un programa que beneficiara a la población en general. A su vez, este ha beneficiado tanto que desde cuando se inicia
el Consejo de Hartford han capacitado muchas personas en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Centroamérica, y ya se está instaurando en los países sudamericanos, en donde nosotros vamos a ser uno de los tantos países que van a solicitar que tengan certificación igual que BLS, Código Blanco, agentes químicos, también stock de Bly. Este Consejo de Hartford trajo algo muy bueno, ya que en el año 2015 el programa llega a la Casa Blanca durante el mandato del presidente Barack Obama, en donde revisando el programa se dieron cuenta que tenía una efectividad del 99%, haciendo entonces de que este programa fuera instaurado como obligatorio a nivel nacional para todo personal de salud, para personal fitness, para personal militar, entre otros. De hecho, este tipo de programa, los Marines de los Estados Unidos tienen que ejecutarlo a cabalidad cada vez que salen sus misiones, así como llevar los equipos utilizados durante el stock de Bly. Hoy en día es obligatorio que toda la población norteamericana se prepare en stock de Bly, a tal punto de que ya hoy en día existen más de 500.000 instructores, existen más de 20 millones de personas capacitadas, y se estima que en Estados Unidos para el año 2030 todo el personal de salud, docente, médico, paramédico o la población en general tenga acreditación de control de la hemorragia o stock de Bly. En la actualidad el programa stock de Bly es patrocinado por múltiples instituciones, entre ellas el Consejo de Hartford, el Colegio Americano de Cirujanos, el Colegio Americano de Trauma, las sociedades de enfermería. De hecho, muchas instituciones, como ejemplo, como la marca Sharpie, la de los marcadores, son patrocinantes de stock de Bly, ya que se debe incluir dentro del equipo stock de Bly un marcador Sharpie. Dentro del programa del curso stock de Bly, la principal duda que se debe despejar es el uso correcto del torniquete, ya que aún existen muchas dudas en cuanto a su uso y muchos profesionales no lo están usando o lo usan de manera inadecuada. Eso lo vamos a despejar durante el proceso del curso. El objetivo principal del curso stock de Bly es minimizar las muertes que pueden ser provocadas, ya que la causa número 1 de muerte que se puede prevenir posterior a una lesión es la hemorragia. Es por ello que se está utilizando a través de la dispersión del conocimiento por medio de los diferentes tipos profesionales que llevan o que comparten los conocimientos adquiridos, que se vuelven instructores tanto a nivel hospitalario, prehospitalario, como también en conflictos bélicos. Tanto que actualmente muchos profesionales de la salud están viajando a Ucrania para enseñarle a los diferentes tipos de militares, a los ciudadanos generales, a cómo atender y controlar una hemorragia de manera efectiva. Para quienes se preguntan en qué momento podemos implementar este nuevo entrenamiento, cabe destacar que se puede implementar en cualquier tipo de escenario. Los principales siempre van a ser los conflictos bélicos, como explosiones. En muchas partes han habido explosiones por atentados, con bombas, casas que han estallado por acumulación de gases, conflictos armados, tiradores activos,
en donde obviamente muchas personas perecen por el mal manejo del control de la hemorragia. También es utilizado en accidentes automovilísticos, en personas que obviamente hacen el uso de los diferentes tipos de motocicleta, en donde a veces tienen amputaciones o lesiones graves que hacen que la hemorragia sea letal. Es utilizada en domicilio, en obras de construcciones, como hemos dicho, en gimnasios, dentro de una institución hospitalaria. Es decir, de que el escenario es múltiple, puede ser utilizado por todo el mundo y es importantísimo poder llevar a otras personas este conocimiento, no quedarse con la información, puesto de que un día podemos ser nosotros quien lo apliquemos, pero puede ser que otra persona lo aplique en nosotros cuando el conocimiento es adquirido y no hay secuestro de la información. Para quienes se preguntan en qué momento podemos implementar este nuevo entrenamiento, cabe destacar que se puede implementar en cualquier tipo de escenario. Los principales siempre van a ser los conflictos bélicos, como explosiones. En muchas partes han habido explosiones por atentados con bombas, casas que han estallado por acumulación de gases, conflictos armados, tiradores activos, en donde obviamente muchas personas perecen por el mal manejo del control de la hemorragia. También es utilizado en accidentes automovilísticos, en personas que obviamente hacen el uso de los diferentes tipos de motocicleta, en donde a veces tienen amputaciones o lesiones graves que hacen que la hemorragia sea letal. Es utilizada en domicilio, en obras de construcciones, como hemos dicho, en gimnasios, dentro de una institución hospitalaria. Es decir, de que el escenario es múltiple, puede ser utilizado por todo el mundo y es importantísimo poder llevar a otras personas este conocimiento, no quedarse con la información, puesto de que un día podemos ser nosotros quien lo apliquemos, pero puede ser que otra persona lo aplique en nosotros cuando el conocimiento es adquirido y no hay secuestro de la información. Al igual que en el BLS y ACLS, el stop de Bliss tiene un principio de respuesta inmediata, el cual es aplicar el ABC, como hace años se inició con el BLS, el cual cambió con los años a CAB, pero en stop de Bliss es el ABC de stop de Bliss. El ABC de stop de Bliss tiene unas similitudes, pero cambian en algunas cosas. Siempre antes de iniciar el ABC se dice que se debe dar evaluar o garantizar la seguridad de quien es el proveedor de los primeros auxilios o el primer respondiente. Entre esa seguridad cabe destacar que es verificar que no exista escenario peligroso que pueda atentar contra la vida del primer respondiente o del proveedor de primeros auxilios o proveedor de stop de Bliss. Así como también manejar los diferentes tipos de bioseguridad o equipos de bioseguridad como las monogafas. Recordemos que la sangre es así como es el líquido vital de nuestro cuerpo, lleva diferentes tipos de células, entre ellas también pueden ser contaminantes y trayendo infecciones, trayendo contaminaciones que pueden ser transmitidas por medio de la vía ocular. También se debe utilizar una mascarilla, unos guantes, preferiblemente que sean de nitrilo, para que se pueda evidenciar la cantidad el manejo de la sangre. Algunas personas dicen que les gusta más utilizar el negro. Yo siempre lo dejo como que a elección de quien lo utiliza. Sin embargo,
lo malo de ese tipo de guante negro, que a pesar de que cumple el objetivo para el que se tiene predestinado, no se evidencia con claridad si hay un tipo de mancha o puede manchar el uniforme del socorrista, puesto de que a veces se pasa desapercibido algunas partículas de sangre. En el ABC de estos de Bliss podemos ver que la A corresponde a alertar, es decir, a poder llamar a las instituciones que presten un servicio de salud, como es el 123, el 911, entre otros. Eso va a ser diferente al número o el discado de cada ciudad o de cada país. Así como también se le puede añadir a esa A al de asegurar la escena, que ya lo dijimos anteriormente. En la B del ABC significa localizar o buscar el punto de sangrado, en donde obviamente va a ser verificar si el sangrado es de miembros, si son miembros superiores o inferiores, si es tórax, si es abdomen, si es cabeza, entre otros. Asimismo, continuando con este ABC, tenemos la C, en donde es la compresión o detener el sangrado por medio de o el uso de un torniquete o la compresión directa con gasas y apósitos que contengan algún tipo de anticoagulante, o el uso del empaquetamiento. Iniciando con la A del ABC de estos de Bliss, podemos decir que la A corresponde a llamar a los organismos que prestan auxilio de traslado, como ambulancias, que pueden ser, como dijimos anteriormente, 123, 911, todo dependerá del discado de cada país. También se añade a esta el asegurar la escena, puesto de que debemos vigilar y ser garantes de que no existan situaciones riesgosas para quien presta el auxilio, llámese enfermero, paramédico, bombero, otro militar, otro policía, entre otras. Es importante destacar que durante este llamado, esta alerta, debemos dar indicaciones claras y precisas. Número 1, ¿quién llama? Identificarse. Brindar el número de teléfono de la persona que está llamando, puesto de que aunque las llamadas son registradas, muchas veces se le olvida dar el número y a veces no se corta la llamada y no hay cómo volverse a comunicar. Número 2, aproximadamente dónde está la ubicación. Si es ciudad, municipio, localidad, barrio, calle, avenida, si hay un tipo de punto de referencia, cuántas personas aproximadamente hay involucradas, entre otros. Porque muchas veces sucede de que quien brinda la información de alerta no especifica, sino dice, ejemplo, en la localidad X hay un accidente, por favor necesitamos una ayuda. Cuando van hasta el sitio, llega una ambulancia y resulta ser que el accidente es de 7, 8, 10 personas y solamente llega una sola ambulancia. Entonces es por ello que se debe especificar aproximadamente cuántas víctimas o heridos se encuentran involucrados. En cuanto a la B, iniciamos entonces por la búsqueda o el origen del sangrado, puesto de que debemos ver si el sangrado es profuso, el sangrado es intermitente, si el sangrado hay empapamiento de partes de la ropa, si está acumulándose en el piso, en la camilla, en los apósitos, se la mantienen húmedos, lo que nos puede indicar que el sangrado está activo. Y obviamente, saber si este tipo de sangrado está ocurriendo en un miembro superior o inferior, donde podamos utilizar un torniquete, en tórax o abdomen, donde podamos hacer presión directa.
todo va a depender de la búsqueda que vamos a establecer para encontrar cuál es el sangrado, dónde está el sangrado del paciente. Cabe destacar de que esta búsqueda no puede exceder a los 5 segundos, tiene que ser rápida. Una persona puede morir por desangrarse en tan solamente 3 minutos. Recuerden eso. Y por ende, muchas veces tenemos que incluso utilizar tijeras para rasgar la ropa y descubrir alguna parte del cuerpo del paciente. Les indico que durante la clase se van a pasar algún tipo de imágenes que pueden ser impactantes. Entonces, para tenerlo en cuenta, por favor. Bueno, como vemos aquí, debemos buscar el origen del sangrado. Si es en un miembro, si es en abdomen, si es en tórax, si es en cabeza. Y podemos ver entonces si la sangre está fluctuante y hay un sangrado activo o si se está empapando compresas, ropas, entre otras. Siempre debemos recordar que existen algunas heridas por sangrado que pueden causar las muertes más rápido que otras. Entre ellas está la de los miembros inferiores y en algunas partes del miembro superior, en donde se ha lesionado arterias importantes, en donde se necesita el uso obligado del torniquete siempre y cuando se pueda utilizar dependiendo del lugar de la extremidad o una presión directa con apósitos. Si la evidencia de la herida o sangrado es en los pliegues, en las axilas o en la ingle, el control de la hemorragia va a ser por presión directa con apósitos, con compresas que pueden ser aquellas que contienen anticoagulante o con compresas si no tenemos en el momento una de esas porque no hay equipo, porque casualmente no tenían ese equipo a la mano por el lugar por donde estaban. Entonces tendría que ser algún tipo de indumentaria, de trapo, de camisa, de camiseta que esté completamente limpia o lo más limpia posible. Se hace presión directa o empaquetamiento, la cual veremos más adelante cómo se hace. Cuando existe algún tipo de lesiones o heridas que pueden ser frontales, a nivel abdominal o torácico, en donde no se evidencia la salida de la sangre, pero sí se puede determinar por medio de signos y síntomas que el sangrado es interno, entonces, lamentándolo mucho, no son heridas que podemos nosotros controlar. Este paciente amerita que sea trasladado con manera de urgencia a una institución hospitalaria y siempre indicarle a los servicios de emergencia sobre lo que hemos podido evidenciar y ellos evaluarán la cinemática del trauma. La letra C, perteneciente al ABC del Stop de Bly, es la compresión para detener el sangrado. Esta compresión es importante saberla que es por compresión directa, permite detener hemorragias en arterias en lugares como la ingle, la axila e incluso también en algunas partes donde no contemos con el uso o con el dispositivo del torniquete. Este tipo de compresión permite al respondiente poder garantizar la supervivencia del paciente. Sin embargo, debe hacerlo de manera adecuada, es decir, utilizando un espacio firme que le permita, obviamente, hacer una presión directa, utilizando los dispositivos de bioseguridad como los guantes, que incluso podemos utilizar hasta doble guante. Como se evidencian las imágenes, allí está un socorrista, el cual está utilizando compresas o trapos limpios para poder detener el sangrado. Cuando la herida es profunda
y no se puede detener con una presión directa, se debe rellenar la herida con el uso de compresas o trapos limpios. Para que la presión sea efectiva debe hacerse con firmeza sobre un lugar firme, no retirar nunca las compresas. Si la compresa está empapada se puede utilizar otra encima. Tampoco verificar si ya se detuvo la hemorragia, puesto de que si se ha detenido, puede volverse a iniciar o se puede desprender un coágulo viajando hasta el corazón, trayendo problemas a nivel coronario. En esta imagen se puede determinar la secuencia de los pasos que hemos visto hasta el momento. Lo primero que debemos hacer es asegurar la escena, es decir, evidenciar o cerciorarnos que no exista ningún tipo de peligro para nosotros mismos o para las personas que se encuentran a nuestro alrededor, o otro daño que pueda generarle otra herida a la víctima. Así como también posteriormente el tipo de sangrado, el lugar del sangrado, saber si contamos con un equipo de primeros auxilios, saber si tenemos un dispositivo como el torniquete, si lo sabemos usar aparte de eso, y también en qué sitio del cuerpo del paciente se encuentra la herida que está causando la hemorragia. El torniquete como dispositivo es muy útil en el control del sangrado, puesto de que el objetivo principal es hacer presión sobre la vena o arteria. Se utiliza por encima del sangrado en miembros superiores o inferiores y no debe ser retirado hasta llegar a la institución hospitalaria ni tampoco aflojarse como se hacía anteriormente. Como dije anteriormente, este dispositivo permite que se detenga el sangrado, puesto de que comprime los vasos o arterias. Lamentándolo mucho, muchos profesionales de la salud, muchos deportistas, no tienen este tipo de dispositivo. Este tipo de dispositivo salva vidas y a veces es lamentable ver como personas que hacen deportes de alto riesgo, en donde corren en motos, hacen alpinismo, entre otras, pero en ningún momento, a pesar de los costosos que son sus equipos, no añaden un equipo tan importante como el torniquete. Anteriormente se tenía mitos, por decirlo así, sobre el uso del torniquete. Decían que estaba contraindicado, de que debía ser aflojado cada 15 minutos. Ya nada de eso se hace de esa manera. De hecho, se dice que el torniquete se debe colocar 2 o 3 pulgadas por encima de la herida, siempre y cuando no sea ni en ingle, ni en cabeza, ni en tórax, obviamente, y que obviamente ni tampoco en articulaciones, que no se debe retirar en ningún momento. Si el sangrado no se detiene a pesar de haber utilizado el torniquete, se puede utilizar un segundo torniquete por encima, 2 o 3 centímetros por encima de donde ya se colocó el primero. Debe apretarse hasta que obviamente el paciente se detenga el sangrado del paciente. No se utiliza en lactantes, puesto de que la confección del dispositivo no permite que sea eficaz en este tipo de pacientes. Sin embargo, en pacientes escolares ya puede ser utilizado el dispositivo. Recordar, ya no está contraindicado, no debe retirarse hasta llegar a la institución hospitalaria. Se puede utilizar un segundo torniquete, no se utilizan lactantes, ni tampoco se debe aflojar cada 15 minutos. ¿Por qué? Porque puede reactivar el sangrado si se ha detenido o puede desprender coágulos. Aquí les muestro una imagen de la evolución de los diferentes tipos de generaciones del torniquete, y el que actualmente se utiliza más es el torniquete táctico.
que son utilizados por instituciones bomberiles, de rescates, militares, entre otros. Sin embargo, si no tenemos el uso del torniquete, no tenemos, un dispositivo como esto de esta generación, podemos hacer el uso de cualquier otro tipo de prenda que pueda cumplir con la función del torniquete. Este es el torniquete táctico, el más utilizado actualmente, y pueden ver a través de la imagen la división del mismo y cómo se encuentra estructurado. Como comentamos anteriormente, estos son los errores más comunes al uso del torniquete: aflojarlo, no utilizar un segundo torniquete, no utilizarlo durante un tiempo prolongado. Actualmente se estima de que el uso del torniquete, cuando son traslados muy largos, puede ocasionar la pérdida de un miembro, pero salvará la vida del paciente, puesto de que impedirá que se incremente la pérdida masiva de sangre. Como comentamos anteriormente, estos son los errores más comunes al uso del torniquete: aflojarlo, no utilizar un segundo torniquete, no utilizarlo durante un tiempo prolongado. Actualmente se estima de que el uso del torniquete, cuando son traslados muy largos, puede ocasionar la pérdida de un miembro, pero salvará la vida del paciente, puesto de que impedirá que se incremente la pérdida masiva de sangre. Aquí podemos ver los errores más comunes al momento de utilizar un torniquete. Y este es el objetivo del curso: que estos tipos de errores no se sigan cometiendo, como dejar de utilizar un segundo torniquete, como aflojarlo, como retirarlos en algunos momentos, como no tenerlo durante periodos largos, como utilizarlos en lactantes, o incluso lo que se hacía anteriormente, que era irlo aflojando cada 15 minutos. Nada de eso se debe hacer. Sabemos que un torniquete puede traer como consecuencia la pérdida de una extremidad, pero va a salvar la vida del paciente, puesto de que impedirá que se incremente la hemorragia. Para hacer compresión en lugares donde no se puede utilizar el torniquete, usualmente se utilizan este tipo de compresas hemostáticas. Son hemostáticas puesto de que ellas contienen un agente hemostático que acelera la coagulación de la sangre. Existen muchas marcas y cada año se van incrementando más. Se van a ir evolucionando hasta tal punto de que ya sea mucho más rápido la utilización de las mismas. Ellas siempre se van a tener dentro de los kits de stock de Obli, y obviamente ellas deben utilizarse con prudencia, no se deben retirar, pero obviamente pueden utilizarse otra encima de la misma si ya esta se encuentra muy empapada. El empaquetamiento de la herida no es más que la aplicación de estas compresas hemostáticas o algún tipo de apósitos directamente sobre la herida, es decir, de que vamos a rellenar la herida con este tipo de dispositivo. Podemos quitar el exceso de sangre si se encuentra allí, pero no debemos quitar los coágulos. Entonces evidenciamos aquí en un empaquetamiento de una herida, que puede ser, como dice allí, con apósito hemostático, con un rollo de gasa, con un trapo limpio, entre otros. Lo importante siempre va a ser cubrir la herida, rellenarla, hasta tal punto de que busquemos la manera de cómo esa hemorragia se debe detener hasta llegar a una institución hospitalaria. Recapitulando lo aprendido, vemos entonces que el ABC del stock de Bliss corresponde a: alerta, llamar a los organismos que prestan servicios de salud; B, buscar el origen del sangrado, miembros superiores, miembros inferiores,
tórax, abdomen, cabeza, entre otros. C. La compresión para detener el sangrado, que puede ser con el uso de torniquetes, siempre y cuando no sea en cuello, ingle, axila, ni tampoco en tórax. El uso de compresas, compresión directa o hacer empaquetamiento, que no es más que rellenar la herida. En esta imagen podemos ver la campaña que se está dando acerca de esto de Blick a nivel mundial, la cual obviamente consta de equipos que en ella se encuentran guantes, torniquetes, apósitos hemostáticos, entre otros. Muchas instituciones públicas y privadas dan patrocinio a este tipo de campaña con el propósito de minimizar las muertes prevenibles por heridas posteriores a una hemorragia. Así damos culminada la tarde de hoy el curso Stop the Bleed. Ha sido un agrado para mí estar con ustedes nuevamente. Si pueden, les voy a enviar material bibliográfico a través del WhatsApp para que lo tengan y lo revisen. También podrán compartir la información a otras personas. No se queden con la información, puesto de que otras personas pueden utilizar esto en ustedes mismos, en un paciente que ustedes conozcan, en un familiar. Y a veces, por no compartir la información, se han perdido vidas. Estamos a la orden para lo que necesiten. Recuerden que pueden escribirme, pueden, si tienen algún tipo de duda, ya voy a abrir el chat de comentarios para que la hagan. Les vamos a tratar de responder todas las interrogantes posibles.